Buenos días, mi nombre es Rafaela Molina y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del Estado como un sujeto del derecho internacional público. Para poder contextualizar de una mejor manera los temas que vamos a abordar más adelante, lo ideal sería poder relacionar este tema con hechos relevantes que están sucediendo actualmente en el panorama internacional. Para este efecto, hemos decidido tomar como referencia una noticia que fue recientemente emitida el 10 de junio del presente año por el periódico español ABC News. El titular de esta noticia establece: Eslovenia desea reconocer al Estado de Palestina. Esta noticia tiene 3 puntos claves que servirán para un posterior desarrollo de los temas que vamos a tratar. En una primera instancia nos indica que el ministro de Relaciones Exteriores, Miro Cerar, ha decidido públicamente reconocer al Estado de Palestina, para posteriormente enunciar que exhorta a las demás naciones de la Unión Europea para que puedan continuar con este camino de reconocimiento y de esta forma Palestina puede ser ya reconocida como un Estado completo de derecho. Esta parte de la noticia también hace hincapié en que únicamente 10 de los 28 estados de la Unión Europea han tomado la iniciativa de reconocer a Palestina como tal, para posteriormente finalizar la noticia enunciando que existen otras naciones como por ejemplo Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Francia, que han tomado mediante un procedimiento parlamentario la decisión de como tal reconocer al Estado de Palestina. La noticia finaliza con un enunciado muy claro que nos indica que si bien estos países por medio de mayorías parlamentarias han reconocido al Estado de Palestina, no se ha llevado a cabo una resolución vinculante y hasta el momento únicamente 137 países reconocen al Estado palestino como tal. Para poder entender de mejor manera cómo esta noticia se relaciona con el contexto de la clase, hemos tomado la decisión de mencionar a 2 doctrinarios muy importantes del derecho internacional público. En una primera instancia tenemos a Matthias Heerdegen y también tenemos a Max Sorensen en sus respectivos compendios de derecho internacional. Entonces, Max Heerdegen nos ha establecido ya en reiteradas ocasiones que el Estado es el único sujeto de derecho que no se encuentra restringido a limitaciones en cuanto al ámbito de aplicación de sus deberes y derechos. Esto quiere decir que es un sujeto del derecho internacional completamente ilimitado, siendo así el único. Nos establece también que, como sucedió desde la antigüedad, el Estado sigue siendo el factor dominante dentro de la comunidad internacional, a diferencia de los otros sujetos como son las organizaciones internacionales y los individuos. ¿Por qué Matthias Heerdegen establece que tienen un factor dominante dentro de la comunidad internacional? Bueno, él expone 3 motivos principales. En una primera instancia establece que son los únicos que pueden formar parte de la Organización de Naciones Unidas, como claramente lo establecen los artículos 3 y 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Adicionalmente establece que son los únicos que pueden convocar al Consejo de Seguridad de la ONU, según el artículo 35 de la misma carta ya antes mencionada, y posteriormente nos indica que son los únicos que pueden ser parte ante la Corte Internacional de Justicia, según el artículo 34 de los estatutos de dicha Corte. Tanto Max Sorensen como Matthias Heerdegen coinciden en que para poder formar parte de este grupo de sujetos del derecho internacional público y establecerse un Estado como tal, este tiene que cumplir 4 requisitos básicos. En una primera instancia, tener una población, tener un territorio, un gobierno y la capacidad para relacionarse con otros estados. Entonces vamos a ver de qué versan cada una de estas características. La población tiene que ser de carácter permanente y consiste en una agrupación de seres humanos vinculados en tiempo y en espacio. Posteriormente tenemos a la característica de poseer un territorio. Este territorio tiene que estar correctamente determinado y delimitado. El territorio consiste no únicamente en la superficie terrestre sobre la cual se asienta la población antes mencionada, sino también el aire que está sobre esta superficie, la tierra que está debajo de esta superficie, la costa marítima y 12 millas que comprenden a partir del territorio continental hasta alta mar. Posteriormente tenemos el gobierno, que es aquello que une al sustrato personal, es decir, la población,
con el sustrato territorial, que ya explicamos previamente. Entonces, el gobierno tiene varias competencias tanto hacia adentro como hacia afuera del estado que estamos mencionando en este momento. Hacia adentro, poder tener el monopolio de la fuerza, y hacia afuera el poder ejercer la representación para realizar las relaciones que habíamos mencionado también eran un requisito para poder establecerse como un estado como tal. Además, Herzog menciona que la soberanía no es una característica adicional del gobierno, sino que van juntas debido a que de esta manera se produce la consecuencia legal de obtener la calidad de Estado. Sorensen nos menciona que la soberanía tiene tres aspectos: un aspecto interno, un aspecto externo y un aspecto territorial. Entonces, como tal, la soberanía territorial es tener el gobierno sobre el territorio que también ya antes mencionamos, y los factores internos y externos están íntimamente ligados, porque de esta forma, si un país no tiene una soberanía interna, no puede ejercer su soberanía en el marco del derecho internacional público en relación al reconocimiento de esta soberanía por los demás estados. Y así pasamos al cuarto punto de las características de los estados, que es la capacidad para entablar relaciones con los demás estados del marco internacional. En esta característica específicamente surgen ciertos problemas alrededor del tema del reconocimiento. Herzog desarrolla el tema del reconocimiento con amplitud y nos indica que el reconocimiento es un negocio jurídico unilateral bajo el cual un Estado certifica que para él existe una determinada situación jurídica en referencia a otro Estado. Entonces, nos indica claramente que cuanto más difícil sea poder delimitar el territorio y más fuertes sean las exigencias sobre la calidad del Estado en relación a que no se puede identificar claramente alguno de los elementos previamente mencionados, el reconocimiento en el marco internacional se vuelve aún más relevante. Esto es una contradicción entre lo que sería la teoría declarativa y la teoría constitutiva del Estado. La teoría declarativa como tal establece que no es necesario un reconocimiento externo para que un Estado pueda ser reconocido como tal. Sin embargo, la constitutiva, que es una teoría que era muy utilizada para poder establecer qué estados pasaban a formar parte del derecho internacional, establecía que es necesario el reconocimiento de otros estados para la existencia como tal del ente que se está creando. Si bien nosotros ahora nos regimos bajo la teoría declarativa, los elementos que hemos mencionado previamente evidencian una clara necesidad de ser reconocidos por la comunidad internacional para que el Estado pueda incluirse en su ámbito de acción y de esa manera desarrollarse y ejercer sus derechos como tal. Sin embargo, el artículo 13 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos nos indica que incluso antes de ser reconocido, un Estado tiene el derecho a defender su integridad e independencia. Entonces, aquí existe una contradicción en cuanto a las teorías a aplicar, pero sin duda alguna el reconocimiento por parte de la comunidad internacional es un elemento decisivo al momento de poder entablar las relaciones con otros Estados miembros. Cabe resaltar que los actos que eran emitidos por estos gobiernos cuando no eran reconocidos, o estos estados al no ser reconocidos por naciones como por ejemplo Gran Bretaña o Estados Unidos, estas naciones tomaban la decisión unilateral de hacer caso omiso a los actos que eran producidos por este gobierno o estado no reconocido, creando así una especie de nulidad en cuanto al efecto vinculante que tendrían estos actos por parte del Estado o gobierno no reconocido. Sin embargo, con la evolución del derecho internacional público, se ha tomado la decisión de efectivamente reconocer ciertos actos específicos sin la necesidad de reconocer al gobierno o al Estado que se encuentra en esta problemática. Herzog nos ilustra que actualmente existe una nueva tendencia que se inclina por el reconocimiento vinculante con determinados criterios cualitativos de los estados. Pero
esto tiene ciertas consecuencias inmediatas en cuanto a cómo debe proceder el Estado que está siendo reconocido bajo estos criterios. Entonces, en una primera instancia, tiene que cumplir cabalmente las disposiciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas y, asimismo, atenerse a todos los documentos que tengan como principios el establecer un Estado democrático, de derecho y de protección a los derechos humanos. En una segunda instancia, establece que este Estado adquiere garantías para los derechos étnicos y los grupos nacionales o minorías en concordancia con lo establecido en el marco internacional, así como adquiere la obligación de proteger los mencionados derechos. También adquiere la obligación de no violar las fronteras y de declarar que únicamente la forma de modificarlas es a través de medios pacíficos, a través de convenios, consensos internacionales. Asimismo, nos indica que tiene la obligación de desarmar y no expandir armas nucleares. Y finalmente, tiene la obligación de reglamentar todas las cuestiones relacionadas con la sucesión de estados, de acudir a procesos arbitrales para la resolución de conflictos. Entonces, ¿cómo podemos relacionar las premisas previamente expuestas con la noticia que fue relatada al inicio de este video? Como tal, el Estado palestino ha tenido muchos conflictos desde el inicio de su formación por temas religiosos, políticos, y actualmente el mayor problema que existe es la falta de reconocimiento por parte de todos los miembros de la comunidad que no le permiten ejercer sus obligaciones, sus derechos y adquirir sus obligaciones como tal dentro del marco internacional como lo hacen otros estados. Entonces, para proceder a identificar claramente cuál es el problema, cabe mencionar nuevamente cuáles eran los elementos que tiene que cumplir Palestina para ser considerado como tal como un estado. Entonces, en una primera instancia tenemos a la población. Palestina, según datos que han sido emitidos, tiene alrededor de 3.8 millones de ciudadanos habitando en las zonas de Cisjordania y Gaza y como refugiados alrededor del mundo. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido una definición acerca de lo que es un refugiado palestino y ha establecido que un refugiado palestino puede ser reconocido como cualquier no judío que hubiera partido durante la guerra de 1948 y cuya familia hubiese residido en el área al menos 2 años. Entonces, por ese sentido, ya la población palestina, la nacionalidad palestina no es reconocida como tal por la organización internacional más importante que tenemos en el marco de la comunidad internacional. Posteriormente, tenemos la característica de poseer un territorio determinado. Si bien Palestina está conformado por el área de Cisjordania y el área de Gaza, que sí ha tenido fronteras delimitadas a lo largo del tiempo, existen muchos conflictos que las hacen un poco difusas y no nos permiten identificar cabalmente cuál sería este territorio. Esto es otro de los factores que ha impedido que el Estado palestino pueda ser reconocido como tal por la comunidad. Finalmente tenemos la característica del gobierno. El gobierno palestino es soberano y reconocido a manera interna. Sin embargo, como ya vimos previamente con la definición que nos proporciona Sorensen y los 3 elementos que tiene que tener la soberanía de Palestina no ha sido plenamente ejercida en el sentido externo. Entonces, faltando uno de los elementos, no podemos establecer que posee una soberanía absoluta frente al marco internacional. Como último elemento, nosotros tenemos la capacidad de relacionarse con otros estados y es precisamente ahí donde surge el problema, porque gracias a esta falta de reconocimiento, el gobierno palestino y los actos que deberían tener un carácter de reconocidos en el marco internacional no han sido del todo tomados en cuenta y por ende no se pueden ejercer todos los derechos que un estado plenamente reconocido podría hacerlo. Uno de los más importantes, tal vez uno de los motivos por el cual Palestina continúa en el estado de un poco de incertidumbre en cuanto a cuál es su posición frente al marco internacional, es la imposibilidad que se crea de formar parte de las Naciones Unidas. En el 2012,
no mucho tiempo atrás, fue reconocido como un Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. Esto debido a que existieron 9 votos en contra de que Palestina pueda formar parte de esta organización. Si bien es un grupo muy reducido dentro de la cantidad de estados que forman parte de la comunidad internacional, esta falta de reconocimiento por parte de estados que poseen la posibilidad de vetar las resoluciones que pueden ser o no emitidas por parte de la Organización de las Naciones Unidas ha ocasionado que Palestina se encuentre en la situación en la que está actualmente. Si bien en los últimos años Palestina ha tenido la posibilidad de actuar dentro del marco internacional gracias a diferentes organizaciones que sí reconocen su existencia como un Estado como tal, sí existe esta diferenciación que pone a Palestina en una posición en la que no puede ejercer plenamente su soberanía, como debería poder hacerlo gracias a que sí contiene todos los elementos necesarios para poder ser considerado como un Estado pleno de derechos. El único inconveniente sería propiamente el reconocimiento por parte de la comunidad internacional en su totalidad, pero haciendo hincapié en que en la actualidad ya no es necesario el reconocimiento de los demás estados para poder ser considerado como tal y establecer la existencia del Estado palestino. Este tiene el derecho de ejercer su soberanía y poder actuar en todas las instancias en las que un Estado plenamente reconocido podría hacerlo.